Falleció el actor y comediante Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, según informó Televisa. De acuerdo a la cadena de televisión que emitió durante años los programas del comediante Gómez Bolaños, falleció en su casa en Cancún a los 85 años. CNN no ha podido confirmar su muerte de manera independiente. Vamos directamente con Rey Rodríguez, él está con nosotros desde la Ciudad de México para que nos comparta lo que se sabe hasta este momento. Adelante, Rey. Asimismo, Patricia, CNN no ha podido confirmar esta noticia, como bien decías, de manera independiente, pero sí la cadena Televisa, que dijo que el actor Roberto Gómez Bolaños, creador, Patricia, de personajes entrañables para la televisión en el país, como El Chavo del Ocho, el Chaplin Colorado, falleció hoy a los 85 años de edad y bueno, como te decía, lo confirma la cadena local Televisa. Con más de 40 años de carrera artística, Chespirito fue el máximo representante del país y América Latina como guionista de televisión, Patricia. Antes de convertirse en actor fue boxeador amateur, también se tituló como arquitecto de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesión que nunca ejerció. El actor y comediante Roberto Gómez Bolaño, Patricia, pues no se sabe aún, muere, pero no se sabe aún las causas precisas de este fallecimiento, según la cadena local Televisa. El deceso, como tú decías al principio, ocurrió en Cancún, donde el también escritor vivió en los últimos años debido a sus problemas de salud. Además de escritor, Patricia, Gómez Bolaño presumió sus dotes como actor, director, productor, publicista, dibujante, compositor. Y bueno, me imagino que tú, como yo, como miles en América Latina, pues no pueden olvidar esta frase: nadie contaba con la astucia. Te acordarás, Patricia, la frase que más recordamos de este hombre de pequeña estatura, pero de un ingenio inmenso. Roberto Gómez Bolaño, pues nació en la capital mexicana, Patricia, en 1929. Desde niño aprendió de sus padres pues el respeto al trabajo y la disciplina, algo que lo acompañó toda su vida. Y bueno, la historia de Chespirito es la historia de la televisión, y no solo de México, sino también de muchas partes de América Latina, de Sudamérica, Chile, Argentina, Centroamérica, Patricia. Y bueno, desde sus inicios como guionista para los actores, Chapulina, Gómez Bolaños mostró su talento para el desempeño de la comedia. El primero de sus personajes, Patricia, que logró tener un programa de media hora, fue justamente el Chapulín Colorado, que vio la pantalla allá por los años de 1968. Poco después, el Chavo del Ocho, que se convertiría en un fenómeno, también en México y América Latina. Era un hombre, Patricia, de un humor sencillo, ahí lo vemos en pantalla, un director que no requería de ofensas o cosas vulgares para pues hacer reír a tanto jóvenes, niños como adultos. El programa Chespirito dejó de producirse ya en 1995, Patricia, pero no acabó esto con la carrera de Gómez Bolaño. Hay muchas cosas más, y de esto y más nos cuenta nuestro compañero Mario González en este reporte que preparó. Nadie contaba con la astucia de este hombre de pequeña estatura y gran ingenio, que muy temprano en su vida alcanzó la inmortalidad con los personajes que creó. Roberto Gómez Bolaños nació en la capital mexicana en 1929, cuando México era un país muy distinto, con apenas 17 millones de habitantes. Desde niño aprendió de sus padres el respeto al trabajo y la disciplina, algo que lo acompañaría toda su vida. Su madre, Elsa Bolaños Cacho, secretaria bilingüe; su padre, Francisco Gómez Linares, pintor e ilustrador. La historia de Chespirito es la historia de la televisión mexicana. Desde sus inicios como guionista para los actores Viruta y Capulina, Gómez Bolaños mostró su talento para el desarrollo de comedia de situaciones y la construcción de personajes. El primero de sus personajes que logró tener un programa de media hora fue el Chapulín Colorado,
que vio la pantalla en 1968. Poco después, El Chavo del Ocho, que se convertiría en un fenómeno en México y América Latina, como recuerda Edgar Vivar, el señor Barriga. El Chavo primero era solamente una sección dentro del gran programa que era Chespirito. Claro. Chespirito tenía muchas secciones donde estaba el Chapulín, estaba el doctor Chapatín, los chifladitos, los caquitos, el ciudadano Gómez. Y el Chavo empezó a tener más y más y más aceptación, más y más importancia, y entonces necesitó expandir también su radio de acción para crear nuevas situaciones dramáticas. Vivar desempeñó varios roles a lo largo de los años junto con Chespirito, el señor Barriga, Ñoño y el Botijas, los más recordados. Tuve esa enorme fortuna, y recalco fortuna de haber tenido al mejor escritor que ha habido en la televisión en español en los últimos tiempos, de la historia de la televisión, que me haya escrito un personaje o dos personajes a mi medida. Esa fue la lucidez de Roberto Gómez Bolaños. Yo creo que él fue muy consciente de la capacidad histriónica de cada uno de sus actores, de sus capacidades y también de sus limitaciones. Lo que sucedió con Roberto Gómez Bolaños no ha vuelto a suceder en la historia de la televisión y el entretenimiento. Lograr la comunión entre personajes y situaciones que trascienda a otros países con culturas e incluso idiomas diferentes. Yo creo que una de sus virtudes también es un extraordinario conocimiento de la condición humana, en muchos sentidos, y por eso la vecindad del Chavo es un microcosmos en donde pues, hay una como especie de comunidad que lo puedes traducir a muchos, no nada más en el mundo hispano, yo creo que a muchas latitudes. Y repito, un gran conocimiento de la condición humana, en donde ese efecto, sobre todo en el Chavo, en la vecindad del Chavo, melancólico, de ternura, que es lo que genera más el Chavo, te catapulta la comedia además. Un humor sencillo, directo, que no requiere de vulgaridades o de ofensas. Siempre su intención, y lo ha dicho siempre, era entretener, y entretener sanamente, ¿no? Como una necesidad de primer orden, así como necesitas comer, respirar, vestido, necesitas entretenimiento. Pero al igual que necesitas comer cosas que no te hagan daño, necesitas entretenerte con cosas que no te hagan daño. Y eso era su primer filtro. Pero además de la gran creatividad e inspiración, había un ingrediente fundamental en el trabajo de Roberto Gómez Bolaños: la disciplina, la rigurosidad en escribir, ensayar y montar sus escenas en las que no había espacio para la improvisación. Era un rigor que no he vuelto a ver yo en ningún set de televisión. Y llevo 30 años trabajando en la televisión. De ese tamaño no lo he visto. Desde el libreto, en donde para hacer un sketch de 10 minutos o un programa de media hora se podía tardar semanas en hacerlo. Tirando. O sea, el bote de basura se llenaba de papel. Primero, durante la grabación no se improvisaba nada. En los ensayos se podía improvisar algo. Y si era bueno, si iba de acuerdo con la situación dramática y sobre todo que fuese de acuerdo con el personaje, entonces se quedaba. Si no, no. No, fue producto de mucho trabajo. El programa de Chespirito dejó de producirse en 1995, pero no acabó la carrera de Roberto Gómez Bolaños, quien siguió aportando con su obra escrita y en teatro. También incursionó en redes sociales. En Twitter tuvo un éxito sin precedentes, cuando en pocas horas logró reunir a millones de seguidores con su primer mensaje lanzado a la red: síganme los buenos. Descanse en paz, Roberto Gómez Bolaños. Chespirito. Patricia, pues ahí ves este trabajo de nuestro compañero Mario González, que resume más de 40 años de carrera artística de Gómez Bolaños. Hoy muere, aunque bueno, como te decía al principio, aún no se tienen las causas precisas de esta muerte. Un deceso que ocurre en Cancún, Patricia, donde
también el escritor vivió los últimos años debido a sus problemas de salud. Una noticia, Patricia, evidentemente que no solo enluta al país, enluta a México, sino también a América Latina y otras partes del mundo, generaciones que crecieron divirtiéndose, viéndolo en pantalla, y bueno, pues este gran personaje de la televisión mexicana, Patricia. Un personaje universal, Rey, que se mantuvo vigente durante décadas y desde sus inicios. Esa frase célebre, síganme los buenos, ¿no?, para iniciar su carrera en Twitter, bueno, te dice de la dimensión del personaje. Y lo que más me llama la atención es que personificó sus propios personajes cuando ya era un hombre adulto, personajes como el Chavo del Ocho, que era un niño, ni siquiera un adolescente, lo hizo ya de adulto. Era la magia, el talento, la grandeza de este escritor, de este comediante, de este actor. Y te quería preguntar sobre sus últimos años, sobre su estado de salud, porque veíamos algunas imágenes allí donde se lo veía sentado. ¿De qué sufría, qué padecía el famoso Chapulín Colorado? Patricia había estado, como tú bien dices, había estado enfermo, incluso se le habían dado varios homenajes. Este que parecía en pantalla fue un homenaje allá en el Auditorio Nacional que se le había dado y se le dio en vida a Gómez Bolaño, y bueno, donde estuvieron repleto ese lugar, fanáticos del actor, mucha gente de varias generaciones, o sea, de pequeños, gente adulta también que fue ahí un poco a verlo, pues a homenajearlo en ese momento. Y bueno, se había recluido en Cancún, allá en las playas de Cancún, donde te decía había estado viviendo los últimos años debido a problemas de salud que había enfrentado. Y bueno, ya era una persona ya con la edad que tenía Gómez Bolaño, pues ya incluso no se le veía mucho en apariciones públicas ni tampoco en entrevistas, Patricia. 85 años tenía el famoso Chespirito.